Hola, soy Paula, bióloga, y en este segundo video voy a terminar de responder a tus dudas de Pregúntale a una científica. Muchos me preguntaron acerca de la dinámica de los factores físicos, químicos y biológicos en un lago y cómo el cambio climático se relaciona con las floraciones algales. Así que para empezar con los factores, vamos a decir que la temperatura, la luz y el viento son tres de los principales factores que afectan las características físicas de un lago. La temperatura y la luz varían de un lago a otro. La profundidad, el crecimiento de las plantas, los materiales disueltos, la hora del día, la estación, la latitud, el lugar en donde se encuentra el lago, afectan la capacidad de la luz para atravesar el agua del lago. Entonces, por ejemplo, la luz y el viento van a afectar la temperatura. La luz del sol calienta el agua y el viento la va a enfriar por el movimiento. La mayoría de los lagos pasan por un proceso llamado estratificación térmica. Esta estratificación se refiere a tres capas imaginarias que se forman en un lago en los que hay cambios de temperatura. Mayor temperatura en la superficie, luego una capa donde hay cambio hacia una capa más profunda donde la temperatura es más baja. Entonces pueden imaginarse que los organismos que viven en estas capas son diferentes, así como todos los procesos que se llevan a cabo en él. Esto no es igual en todos los lagos. Hay algunos lagos que no tienen esta estratificación. Son menos profundos y generalmente logran mezclar toda el agua y por lo tanto se tiene un lago con una temperatura más estable, más cálida generalmente. Ahora, los factores químicos más importantes que vemos en un lago es el nitrógeno y el fósforo. Estos elementos permiten que las plantas y las algas crezcan y por lo tanto otros organismos puedan consumirlos y así formarse una cadena alimenticia y un ecosistema complejo y saludable. La química en un lago puede variar por diferentes procesos biológicos, por ejemplo, como las floraciones algales, por la influencia humana al introducirse desechos tóxicos de las industrias o de la agricultura, y también por procesos geológicos como las erupciones. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, ¿cómo podemos saber si un lago es sano o contaminado? Un lago sano va a tener un agua translúcida en la que la luz solar puede llegar al fondo. Especialmente va a tener la cantidad suficiente de oxígeno para mantener la vida. Van a haber organismos y plantas viviendo en él. Cuando empieza a haber un aumento de nutrientes en el lago, las algas empiezan a crecer, a consumir este alimento, estos nutrientes, y empiezan a volverse un florecimiento algal. Esto puede deberse, sí, por el cambio climático. Por ejemplo, si pensamos en un área donde ahora llueve muchísimo, esta lluvia va a traer por ríos, por pequeños ríos que llegan a desembocar al lago, va a traer mucho material que viene de los alrededores del lago. Y en este material pueden ser muchos minerales, muchos nutrientes que luego las algas utilizan para aumentar su crecimiento. Cuando esto ocurre por un periodo más largo, que las algas empiezan a reproducirse y son más, ellas van a cubrir completamente la superficie del lago y van a evitar que la luz solar llegue al fondo. Y entonces, además de consumirse los nutrientes, de no dejar pasar la luz solar, empiezan a dejar sin oxígeno el lago. Y entonces, ¿qué pasa con los demás organismos o las plantas? Los animales se mueren y empiezan a degradarse en el fondo. Lo único que sobrevive ahí son bacterias que están adaptadas a estar en ambientes sin oxígeno y ellas son las encargadas de descomponer todo. Esas serían las señales de un ambiente contaminado, con una capa de un color verdoso o marrón y generalmente mal olor. Ahora, ¿cómo cambia la vida en los lagos cuando suceden tormentas, huracanes, deslaves o erupciones? Bueno, esto es algo normal y, como mencioné antes, va a afectar a la química del lago. Puede introducir nuevos gases o minerales que cambian toda la dinámica que ocurre en un lago.
Los huracanes, por ejemplo, van a mover el agua, van a mezclar y van a romper esta estratificación que tenemos. Y generalmente mueren los animales. Ahora, Julio José, de 12 años, me preguntó cuál es el mayor peligro que sufren los lagos debido al calentamiento climático. Ya mencioné algunos ejemplos y aquí muestro dos imágenes contrastantes. Unos lagos van a tener, debido al calentamiento global, mucho más agua, mucho más entrada de agua, y otras, al contrario, se van a secar. En cualquiera de los casos puede haber pérdida de organismos, pueden morir otros y también pueden cambiar los roles que tiene cada uno de los organismos en estos lagos. Algunos eran los animales que se comían a otros y puede ser que debido a estos cambios ahora va a llegar otro depredador más grande que se los va a comer a ellos, por ejemplo. Bueno, ¿qué acciones podemos tomar para proteger nuestros lagos además de las individuales? Les muestro un ejemplo. Esto es la extracción. En la imagen miran una extracción de sedimento de un lago que se realizó para mejorar su calidad, para volverlo un lago sano. Tenemos ejemplos alrededor del mundo, por ejemplo en China, en Polonia y en Alemania, lagos que han estado muy mal y que al hacer ciertas actividades han podido restaurarlos. Dentro de estas actividades está la extracción del sedimento, también la aereación, el ingreso de oxígeno en la parte inferior, en la parte más profunda de los lagos, y algo importante que tienen que saber es que esto no lo ha realizado únicamente el país donde se encuentra este lago, han sido siempre cooperaciones internacionales. Además de estos procesos, estrategias que se han tomado como a gran escala, siempre se han hecho también pequeños cambios como disminuir el ingreso de aguas negras hacia los lagos, sustituir los detergentes que se utilizan y tener plantas de tratamiento. ¿Qué relación tiene la limnología en el ecosistema y en el ser humano en sociedad? Definitivamente, desde inicios de la humanidad, el agua siempre ha estado presente y es un factor importante para nuestro desarrollo y nuestra evolución. Hemos utilizado el agua para tomar, para riego de la agricultura, lo hemos utilizado para transportarnos o para transportar alimento, hacer trueques. En México han establecido la Ciudad de México sobre un lago. Y bueno, es innegable que el humano y el agua y el estudio del agua ha estado en constante relación desde los inicios. ¿Cómo la paleolimnología y la paleoecología pueden aplicarse en acciones de conservación? Es muy fácil responderlo. La paleolimnología y la paleoecología son dos áreas que nos dan las herramientas para conocer cómo es el estado actual y cómo ha sido la evolución de los lagos. Y definitivamente necesitamos saber esto para poder tener una mejor estrategia de conservación y un mejor manejo de nuestros cuerpos de agua. Ahora, Larita, de 8 años, me pregunta cómo son los lagos de Tíbet en comparación con los tropicales de Guatemala y México. Bueno, Larita, en el Tíbet los lagos se encuentran a grandes altitudes, están muy altos, alrededor de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Generalmente se encuentran rodeados por montañas que tienen glaciares y esto hace que todo el ambiente sea muy frío y seco. Ahí no vas a estar sudando, siempre vas a tener frío. Es un agua bastante fría también y tienen temporadas en las que los lagos se congelan, ya sea completos o algunas partes de ellos. Entonces tienen por algunos meses una capa de hielo o de nieve. Y algo importante también es que las especies que encontramos en los lagos del Tíbet son endémicas de esta región. Únicamente las vas a encontrar en estos lagos.
no los vas a encontrar, por ejemplo, en México o en Guatemala. Ahora, Jimena Alejandra, de 9 años, me preguntó qué especies extrañas he conocido en los lagos que tengo a mi alrededor. No sé si estas sean especies extrañas, pero me parecen muy particulares. Me parecen muy curiosas. Por ejemplo, los quironómidos. Ya lo había mencionado en el primer video. Estos son insectos voladores, son igual que los mosquitos, se miran muy similar a los mosquitos, pero estos quironómidos no te pican. Y cuando ves muy de cerca, los machos tienen una ramita aquí peluda en la cabeza, que es lo que los diferencia entre una hembra y un macho. Además de eso, cuando son muy chiquitos en sus primeras etapas de vida, ellos están cerca de los lagos y hay ocasiones en las que podemos encontrarlos de un color rojo intenso. Y este color rojo intenso se debe a la hemolinfa que tienen. Esa hemolinfa es la sangre, es algo similar. Así se llama en los insectos. Y es un indicador de bajo oxígeno. O sea, estos organismos, además de que vuelan, pueden sobrevivir a ambientes donde no hay mucho oxígeno y se ponen de un color rojo intenso. Bueno, la otra pregunta es si se están formando nuevos lagos. Y la respuesta es sí. Se están formando nuevos lagos en algunas regiones y en otras regiones también están desapareciendo. Algo curioso es que se están encontrando ahora lagos glaciares que están por debajo de los casquetes de hielo, por ejemplo en Groenlandia. Otra pregunta es si es posible hacer lagos artificiales y si es conveniente hacerlos. Si es posible hacer lagos artificiales, se han hecho alrededor del mundo, y si es conveniente hacerlos o no, es una pregunta complicada que requiere siempre un análisis o una investigación de impacto ambiental. Los lagos artificiales pueden ser muy útiles, pueden tener muchas ventajas, por ejemplo, como un uso recreacional, podemos ir a pescar ahí, o podemos tomar una lancha y dar una vuelta, podemos también usarlo como agua para riego de cultivos, podemos usarlo como un reservorio de uso humano para consumir o para utilizar en higiene, pero también tenemos que saber que tiene consecuencias, puede llegar a ocasionar problemas, y por eso es necesario hacer una investigación previa y evaluar realmente si es necesario hacer un lago artificial y saber qué consecuencias puede tener introducir nuevos animales, nuevos peces que queremos pescar ahí, o cómo estos pueden conectarse luego con otros ambientes naturales que están alrededor y que puedan ocasionar un peligro para nuestros lagos naturales. La otra pregunta es si hay peces que sean exclusivos de lagos muy profundos. Este es un ejemplo de un pez que se encuentra en el lago Baikal. El lago Baikal es el lago más grande de agua dulce de Asia y es el más profundo del mundo. Tiene 1700 metros de profundidad y solo en este lago encontramos este tipo de peces. Este pez tiene el cuerpo translúcido y no tiene escamas, así que sí hay. Y finalmente me preguntan qué lugares de Guatemala son los más interesantes para llevar a cabo futuras investigaciones y qué me impulsó a estudiar esta carrera. Bueno, específico, mis intereses para investigaciones futuras, tengo en la mira al lago de Atitlán y de Izabal. ¿Y qué me impulsó a estudiar esta carrera? Bueno, biología. Siempre me encantaron las ciencias naturales desde que estaba muy chiquita, así que eso no fue duda en la universidad. Y luego estudiar paleoecología. Me encantó la idea de saber que puedo contar una historia, puedo saber cómo un ambiente ha ido cambiando a través del tiempo y descubrir que puede ser algo completamente diferente a lo que estamos viendo ahora. Y me gusta mucho saber que puedo explicar si estos cambios han sido por
una influencia humana o si han sido por el cambio climático. Así que esas son todas las preguntas. Les agradezco mucho y hasta la próxima.